in you. You lost again and again and again. The lights are cut off, but you're still looking at your dream, reviewing it every day and saying to yourself, it's not over until I win. Capítulo 115. Shukaku se vuelve loco. Rasa había regresado a Sunagakure el día después de que Roshi y su equipo llegaran, aunque no hizo ningún anuncio al respecto. En lugar de intervenir directamente, prefirió dejar que Ebizo se encargara de las negociaciones con el enviado de Konoha. El acuerdo que Ebizo había conseguido la última vez realmente había salvado a la aldea oculta de la arena del abismo, aunque solo fuera temporalmente. Pero esta vez, la situación había tomado un giro inesperado. Onoki, después de sufrir grandes pérdidas en el frente occidental de Konoha, había cambiado abruptamente su atención a los territorios occidentales, esas mismas tierras estériles y azotadas por el viento que Sunagakure había estado luchando por asegurar. Fue un cruel giro del destino. Los shinobi de la arena, expertos en la guerra del desierto, ahora se vieron obligados a adentrarse en el terreno montañoso de Iwagakure, un terreno que consumía resistencia, destrozaba la estrategia de formación y convertía su agilidad en una desventaja. El largo y agotador estancamiento desangró a la aldea oculta de la arena de lo poco que aún poseía. Los suministros escasearon, las bajas aumentaron, y lo único que les esperaba al final de tal sacrificio era un puñado de insignificantes puestos fronterizos y cuotas de misión demasiado pequeñas para sostenerlos. Rasa entendió exactamente lo que eso significaba. Sus ingresos futuros se reducirían aún más. Las finanzas de la aldea, ya de por sí precarias, se derrumbarían por completo en pocos años. Se había reunido con el daimyo del país del viento no hacía mucho tiempo para discutir una vez más el tema del gasto militar. Esta vez, el daimyo ni siquiera fingió escuchar. Él simplemente ordenó a sus asistentes que desenrollaran los libros de contabilidad del reino frente a Rasa. Cuarto Kazekage, dijo el daimyo con voz fría y practicada, estos son los registros de impuestos de la Tierra del Viento de los últimos 20 años. Mis predecesores ya vaciaron el tesoro para financiar las interminables guerras de expansión de Sunagakure. Nuestras tierras son áridas, arena y piedra hasta donde alcanza la vista. Las pocas llanuras fértiles que tenemos están erosionadas por las tormentas. Las rutas comerciales, destruidas durante las grandes guerras, nunca se han recuperado del todo, y nuestra base imponible se debilita cada año. No puedo ofrecer más. La mirada del daimyo se endureció. Disculpen mi franqueza, pero con la fuerza actual de la arena oculta, seguramente es más que suficiente para defender las fronteras de la Tierra del Viento, ¿no es así? Rasa no dijo nada. Matar a este daimyo no cambiaría nada. El problema no era el liderazgo, sino la realidad. Incluso si él mismo tomaba el trono, no habría una riqueza repentina, ningún recurso milagroso enterrado bajo las dunas, lo único que conseguiría sería el caos. Y el caos también cuesta dinero. Las negociaciones actuales con Konoha habían dado muchos menos resultados que antes. Sin recursos, sin suministros, solo una promesa. No culpaba a Ebizo por ello. El antiguo asesor había hecho todo lo posible, pero los tiempos habían cambiado. Konoha se había recuperado. Su situación ya no era tan desesperada como la del año pasado, y ya no estaba dispuesta a ofrecer ayuda disfrazada de diplomacia. Aún así, Rasa no pudo reprimir la frustración que ardía en su pecho. ¿Eso realmente era todo lo que podían hacer? Sunagakure estaba condenada a desangrarse lentamente, atrapada en un tira y aflojas sin sentido con Iwagakure por colinas desérticas sin valor. El siguiente pensamiento que surgió en su mente fue peligroso. Y aún así, brillaba como oro en la oscuridad. Si la guerra es inevitable, ¿por qué no orientarla hacia un suelo más rico? La tierra de los ríos. Fértil, rica en recursos y no protegida por ninguna aldea shinobi importante. Si Sunagakure pudiera atacar rápidamente, eliminar las fuerzas estacionadas de Konoha y apoderarse de los derechos de tributo y misión de la Tierra de los Ríos, podrían revivir su economía en un movimiento decisivo. Por un momento, la idea llenó su mente. Brillante, despiadada y embriagadora. Luego exhaló lentamente, forzándolo a bajar. No. Ahora Sunagakure no tenía la fuerza para una campaña así. No con Iwagakure observando, no con Konoha aún en pie a menos que Konoha se debilitara repentinamente. Distraído. Consumido por el caos. Eso cambiaría todo. Pero ese tipo de oportunidad requería un arma de un poder inmenso e incontrolable. Los pensamientos de Rasa se oscurecieron.
Su mirada se desvió hacia los documentos sellados en su escritorio. Los informes sobre Shukaku, el de una cola. El niño era fuerte, pero inestable. El sello se estaba deteriorando. Antes de que pudiera pensar más, el sonido lo golpeó. Un estruendo atronador, seguido por el crujido de piedras y el rugido de muros derrumbándose. Luego vinieron los gritos. Y el inconfundible bramido gutural que hacía temblar hasta el aire. La mano de Rasa se cerró sobre su escritorio. ¿Perdiste el control otra vez? Frunció el ceño y se levantó rápidamente, el polvo dorado se arremolinaba débilmente alrededor de sus pies mientras se giraba hacia la ventana afuera, el cielo nocturno ardía con vetas de arena y chakra. Shukaku había despertado. Dentro de la posada, Anko, Izumo y Kotetsu ya estaban en posición de combate, con las armas desenvainadas. Roshi, sin embargo, no se movió. Simplemente permaneció de pie junto a la ventana, con las manos a la espalda, observando cómo la enorme bestia causaba estragos en las calles. Casi juguetonamente. Comparada con la devastación causada por el 9 colas años atrás, la destrucción de Shukaku parecía casi casual. No lanzaba bolas bestia con cola ni disparaba balas de vacío. Simplemente rugía por el gusto de hacerlo. Y, sin embargo, lo que impactó a Roshi no fue el monstruo. Fue la gente. Afuera, los aldeanos de Sunagakure corrían, pero no gritaban. No entraban en pánico. Sus rostros mostraban una calma inquietante, con los ojos apagados por la resignación. Se movían como si hubieran presenciado esto demasiadas veces. Incluso los dos guardias de Sunagakure estacionados afuera de la posada no habían abandonado sus puestos. Uno de ellos abrió la puerta y dijo, casi disculpándose: por favor, permanezcan en casa, huéspedes de Konoha. Es solo una pequeña molestia. Pronto terminará. Anko parpadeó. ¿Una pequeña perturbación? ¿Estás bromeando? Izumo tragó saliva con dificultad. Eso es, una bestia con cola, ¿verdad? ¿Verdad? Los shinobi de Konoha, al parecer, todavía eran un poco ingenuos. Sí, solo era de una cola, pero en cuanto a inestabilidad de sellos, Shukaku estaba entre los mejores. La única vez que se comportó de verdad fue bajo el mando de su anterior Jinchuriki, el monje Bunpuku. Todos los demás anfitriones, sin embargo, habían sido otra tragedia. Y ahora, si el joven Jinchuriki Gaara se quedara dormido, el sello se aflojaría lo suficiente para que la bestia emergiera. Un rugido bajo y retumbante sacudió el aire mientras el suelo debajo de Shukaku comenzó a brillar. Entonces, de repente, arena dorada brotó hacia arriba, girando en espiral alrededor del enorme cuerpo de la bestia como luz solar líquida. Polvo de oro, murmuró Roshi. Shukaku se retorcía y aullaba, pero la arena dorada era más pesada y densa que la arena común. Por mucho que la bestia con cola se resistiera, las ataduras se apretaban cada vez más, enroscándose y endureciéndose hasta que obligaron a la enorme criatura a retroceder al suelo. Los rugidos de la bestia se desvanecieron en gruñidos guturales y luego en silencio. Momentos después, la arena dorada se retiró tan silenciosamente como había llegado, disolviéndose en el aire del desierto. Solo quedaron las calles en ruinas y las casas destrozadas. Testimonio de lo que acababa de ocurrir. ¿Eso es todo?, murmuró Kotetsu con incredulidad. ¿Así nada más? La arena sí que tiene ases bajo la manga. Esa no era una técnica cualquiera, dijo Roshi en voz baja, entrecerrando los ojos. Era obra del cuarto Kazekage. Entonces, Ras había regresado. Parecía que había estado de vuelta todo el tiempo, observando desde las sombras y dejando que Ebizo manejara la diplomacia como antes. Entonces mañana, tal vez finalmente se conozcan. Roshi exhaló silenciosamente, indicándole a su equipo que se retirara. Descansen. Salimos temprano. Pero llegó la mañana siguiente y pasó, y Rasa nunca apareció. Incluso cuando se reunieron con Ebizo para su despedida oficial, no se mencionó al Kazekage. El asunto del Shukaku fue ignorado cortésmente, como si nunca hubiera sucedido. La misión del enviado concluyó sin más incidentes. Aún así, Roshi sabía más. Lo que ocurrió en el desierto aquella noche no fue un hecho aislado, fue un síntoma. El repentino cambio estratégico de Iwagakure había desencadenado una reacción en cadena, y la presión sobre la aldea oculta de la arena estaba aumentando más rápido de lo que nadie en Konoha se había dado cuenta hasta entonces. Tendría que informar todo, los movimientos de Rasa, la inestabilidad de Shukaku y el estado de Sunagakure, directamente a Lady Tsunade. El equipo cruzó la frontera del país del viento sin problemas. Su siguiente parada fue la aldea de la hierba. Normalmente, la ruta más rápida era a través de la tierra de la lluvia.
Pero eso también significaba pasar demasiado cerca de la aldea oculta de la lluvia, el corazón de Akatsuki. Después de pensarlo un momento, Roshi decidió tomar un desvío. Pasarían por la Tierra de los Ríos, luego volverían a ingresar a la Tierra del Fuego antes de dirigirse al norte hacia el país de la hierba. Como capitán, no necesitaba justificarlo. Primero regresaremos a Konoha, anunció Roshi. La situación con Sunagakure y Shukaku debe informarse de inmediato. Un día o dos de retraso con la aldea de la hierba no importará. Anko asintió sin preguntar y el equipo partió una vez más a través de los vientos del desierto. Aldea de la nube oculta. Oficina de Raikage. Exámenes de selección conjuntos de Chunin. La voz del cuarto Raikage era desdeñosa. Tenía los brazos cruzados, con los músculos tensos como cables de hierro. Los shinobi de la nube no necesitan ir a otra nación solo para ser evaluados. Aún así, no fue grosero. La mujer que tenía delante era Shizune, la ayudante de Tsunade y la médica que una vez atendió a su subordinado. La señorita Tsunade le envía saludos, respondió Shizune con una cortés reverencia. Le extiende una invitación a Cloud para que participe. La mirada de Ace se suavizó un poco. ¿Tsunade? ¿Cómo está? He oído que ha vuelto a la aldea. Lo está haciendo bien, respondió Shizune con una pequeña sonrisa. ¡Qué bien! Su condición no era poca cosa. El Raikage gruñó pensativo. Luego, tras una pausa, su mirada se agudizó. El Hokage de Konoha sigue siendo el tercero, ¿verdad? Sí, actualmente, entonces no será por mucho tiempo, ¿verdad? El tono de A era cómplice. El regreso de Tsunade, eso significa que será ella la que se lleve el sombrero. Shizune se quedó paralizada por un instante, y su sonrisa practicada se desvaneció. No lo confirmó, pero tampoco lo negó. El Raikage sonrió levemente. Ya veo. Se reclinó en su silla, con los ojos entrecerrados, pensativo. Su guerra con Konoha había sido su primera campaña a gran escala como Raikage. Le había enseñado dos duras verdades. El aislamiento geográfico de la nube era tanto su escudo como su prisión, y un conflicto prolongado con Konoha nunca valía la pena. La economía de la Tierra del Fuego, su riqueza agrícola, sus rutas comerciales, era un imperio de estabilidad. La Tierra del Rayo prosperó gracias al comercio, no a la guerra interminable. Y Tsunade, no era como sus predecesoras. Era racional. Con principios. El tipo de líder que cumplía su palabra. Si ella es la próxima Hokage, dijo finalmente, entonces tal vez las cosas puedan ser diferentes. Un momento después, asintió, con la decisión tomada. Muy bien. Nube oculta participará en los exámenes Chunin. Los ojos de Shizune se abrieron ligeramente con alivio. Raikage-sama, eso es, él levantó una mano para detenerla. Pero con una condición. Su mirada se fijó en la de ella, aguda como un rayo. Los próximos exámenes Chunin conjuntos se celebrarán en la aldea de la nube oculta. Konoha asistirá. El regreso prematuro de Roshi a Konoha, sin siquiera detenerse en la aldea de la hierba, tomó a Tsunade por sorpresa. Estaba sumida en papeleo cuando llegó la noticia. Poco después, ella y el tercer Hokage lo convocaron a la oficina del Hokage. Entonces, ¿la situación en Sunagakure no es buena? Preguntó Tsunade con los brazos cruzados. Roshi asintió brevemente. Sus recursos están al límite y el sello del Jinchuriki se ha vuelto inestable. Ante eso, las cejas de Hiruzen se juntaron y olvidó la pipa en su mano. La inestabilidad de una bestia con cola lo cambia todo. Su voz era tranquila pero grave. Eso convierte a Sunagakure en una amenaza potencial, tanto para sí misma como para los demás. Se giró ligeramente hacia Tsunade. Tendremos que vigilar de cerca la frontera del país de los ríos. Tsunade lo comprendió de inmediato. Shinoki sigue presionando a Rasa y Sunagakure se ve acorralada, quién sabe qué medidas desesperadas podrían tomar. Su tono se suavizó solo un poco cuando agregó, como ya has acordado hablar nuevamente después de los exámenes Chunin, lo dejaremos así por ahora. La reunión concluyó poco después y el equipo de Roshi tuvo un breve descanso antes de partir nuevamente a la mañana siguiente. El camino hacia el país de la hierba era tranquilo, demasiado tranquilo. La última vez que Roshi se había acercado a esta frontera fue durante la guerra con Iwagakure. En aquel entonces, la zona era un campo de batalla, y él ni siquiera había pisado la aldea de la hierba. Ahora que lo tenía, el lugar hacía honor a su nombre. Una tierra que se curvaba hacia donde soplaba el viento. Enclavada entre grandes naciones, la aldea de la hierba había sobrevivido durante mucho tiempo gracias a su amabilidad con todos y su lealtad a nadie. No era ni fuerte ni particularmente confiable, pero sí adaptable.
Su único verdadero reclamo de importancia era el castillo Zuki, una lúgubre prisión en alta mar utilizada por todas las aldeas importantes para contener a peligrosos ninjas que no querían ejecutar ni retener. Cuando se anunció la llegada de Konoha, la aldea de la hierba ya había enviado a 2 Chunin para recibirlos en las puertas. Todo parecía normal. Pero en el momento en que Roshi entró, lo sintió. Algo andaba mal, el número de patrullas era anormalmente alto, demasiado alto para tiempos de paz. Cada pocos minutos, otro grupo de ninjas de la hierba pasaba apresuradamente, con rostros tensos y alerta. Esto no es seguridad, pensó Roshi. Es miedo. Su recepción oficial estuvo a cargo de un educado Jonin de Grass llamado Ayami, quien les dio la bienvenida con cuidadosa cortesía. Tras los saludos iniciales, Roshi fue directo al grano. Presentó la invitación formal de Konoha para que la aldea de la hierba participe en los próximos exámenes de selección Chunin conjuntos. Ayami escuchó atentamente y luego hizo una reverencia. Nos honra que Konoha haya extendido semejante invitación a nuestra humilde aldea. Sin embargo, continuó, eligiendo sus palabras con cuidado, esto se refiere a los planes de entrenamiento de nuestros genin y a la asignación de recursos para la misión. No puedo decidirlo solo. Una vez que los ancianos se hayan reunido, podremos darles una respuesta clara. Roshi inclinó la cabeza. Por supuesto. Lo entendemos. Esperaremos. Ayami sonrió cortésmente de nuevo. Por favor, pónganse cómodos en la casa de huéspedes por ahora. Los alojamientos estaban limpios, espaciosos y bien cuidados, mucho mejores que las habitaciones de arena de Tsunagakure. Izumo y Kotetsu suspiraron aliviados en el momento en que se sentaron. Así es como debería funcionar la diplomacia, dijo Kotetsu, estirándose. Recepción fluida, anfitrión amable, sin monstruos gigantes. ¿Verdad? Añadió Izumo. Si todas las misiones fueran así, me apuntaría a más. Anko, de pie junto a la ventana con los brazos cruzados, los miró de reojo. ¿Están seguros? ¿Qué quieres decir? Preguntó Izumo. Anko frunció el ceño ligeramente. El aire aquí, se siente pesado. Como si algo te estuviera arrastrando bajo la piel. ¿No te molesta? Kotetsu sonrió con suficiencia. Quizás haya otra bestia con cola a punto de perder el control. Pero su sonrisa murió cuando vio la expresión de Roshi. No, dijo Roshi en voz baja. La aldea de la hierba no tiene una bestia con cola. Se acercó a la ventana y descorrió la cortina lo justo para mirar afuera. Pasó otra patrulla, susurrando entre sí en voz baja. Pero Anko tiene razón, continuó Roshi. Algo anda mal. Su nivel de alerta no es normal. No es vigilancia, es preparación. ¿Preparación para qué? Preguntó Kotetsu. Roshi no respondió. Sus ojos siguieron a la patrulla hasta que desapareció de la vista. Si se tratara de una misión en una de las 5 grandes aldeas, habría sido cauteloso, habría mantenido la distancia y habría actuado como si nada hubiera pasado. Causar problemas en una gran potencia era una imprudencia. Pero esto era Grass Village. No es un poder ni una amenaza, solo un pequeño puesto de avanzada cambiante atrapado entre gigantes. Y si algo estaba pasando aquí, Konoha tenía derecho a saberlo. Roshi dejó que la cortina volviera a caer en su lugar, con voz tranquila pero resuelta. Esta noche lo investigaré yo mismo. Se apartó de la ventana. Sus ojos brillaban bajo la tenue luz de la linterna. Anko, quédate aquí y vigila la casa de huéspedes. Izumo, Kotetsu, quédense dentro. No se muevan sin mi señal. Los 3 se enderezaron instintivamente. Sí, capitán. La noche cayó rápidamente sobre la villa de la hierba. Un fuerte viento agitaba los árboles del exterior, trayendo consigo un tenue aroma a lluvia. Dentro, Roshi dejó a un clon de sombra sentado en silenciosa meditación, una imitación perfecta de su firma de chakra. Luego, sin hacer ruido, deslizó una fina placa de madera, grabada con el sello del dios del trueno volador, bajo el marco de la cama. Una cuerda de seguridad. Por si acaso. Sus manos se desdibujaron a través de señales con las manos. Liberación de madera. Jutsu de transformación. Su forma se onduló y cambió, la luz se curvó a su alrededor hasta que solo quedó un ninja de hierba de mediana edad, nada destacable, completamente olvidable. Sin siquiera oír un crujido en las tablas del suelo, Roshi abrió la ventana y desapareció en la noche. El pueblo estaba lejos de estar dormido. Faroles tenues titilaban tras las ventanas cerradas. Las sombras se movían inquietas por tejados y callejones. Había patrullas por todas partes. Demasiadas para un lugar supuestamente tranquilo.
Rosie se mantuvo en la oscuridad, silencioso y fluido, dirigiéndose primero a la sala de reuniones donde había hablado antes con John y Naomi. Vacío. Completamente oscuro. Sin reuniones secretas. Sin susurros. Revisó otros 2 sitios que podrían servir como puestos de mando. Nada que extraño, pensó. Están en alerta máxima, pero no por nosotros. Cuando estaba a punto de dirigirse hacia el distrito interior, un ruido débil llamó su atención. Pasos apresurados y voces apagadas. Rosie se disimuló entre las sombras y observó cómo pasaban varios ninjas de la hierba con una camilla. Alguien yacía sobre ella, envuelto en una tela manchada de sangre. Él siguió en silencio, manteniéndose en los tejados. Muévete más rápido. Te están esperando. Siseó uno de los ninjas. TCH, este está en mal estado, murmuró otro. Por suerte, esa mujer aún no está encerrada en el castillo Ozuki. Cada vez está más débil, dijo un tercero con una risa baja. Su curación ya casi no funciona. ¿Cuál es el problema? Aún tenemos al más pequeño, ¿verdad? Si la madre se rompe, resopló. Nos las arreglaremos. Los ojos de Rosie se entrecerraron. Castillo Ozuki. Una mujer con capacidad curativa. Una más joven, no me digas, los fragmentos se alinearon instantáneamente en su mente. Cabello rojo, vitalidad especial, medicina para la aldea Los Uzumaki. Karin y su madre. El ninja de la hierba finalmente se detuvo en una casa de madera destartalada a las afueras de la aldea. El líder llamó a la puerta con fuerza. Al cabo de un momento, la puerta se abrió con un crujido, revelando a una mujer pálida de pelo largo y rojizo apagado. Sus ojos brillaban de cansancio y miedo. Al ver la camilla, su expresión se transformó en una resignación vacía. No dijo nada, solo asintió levemente y salió para seguirlos. Por un breve segundo, cuando la puerta se abrió, Rosie vio una pequeña figura parada en la esquina de la habitación. Una niña, quizás 3 o 4, cuyo cabello carmesí reflejaba el resplandor de la linterna. Se aferró con fuerza al dobladillo de la camisa, mirando la espalda de su madre con los ojos abiertos y llenos de lágrimas. Le temblaban los labios, pero no emitía ningún sonido. La puerta se cerró y siguió el silencio. Solo el débil sonido de los sollozos silenciosos de un niño se filtraba en la noche. Rosie permaneció inmóvil, oculto en la oscuridad, con el rostro impenetrable. Había presenciado innumerables atrocidades, aldeas incendiadas, familias masacradas, pero había momentos como este, pequeños y frágiles, que traspasaban incluso la armadura de un shinobi experimentado. Y más allá de la compasión, reconoció el valor. Un Uzumaki con chakra curativo lo suficientemente fuerte como para sustentar a otros, 2 de ellos eran activos raros en cualquier mundo. Aún así, no podía actuar. No allí. No como enviado de Konoha rodeado de ninjas extranjeros. Cuando el equipo de Grass regresó, el hombre que había estado en la camilla ya estaba de pie, lo suficientemente sano como para caminar. La mujer pelirroja, sin embargo, parecía apenas consciente. Sus pasos vacilaban, su rostro estaba blanco como la tiza, con marcas recientes de mordeduras a lo largo de su antebrazo. La dejaron en la puerta sin decir palabra. Mami. La niña corrió hacia ella inmediatamente, con lágrimas derramándose por sus mejillas. Tranquila, Karin, mamá está bien, murmuró la mujer con la voz entrecortada. Solo, un poco cansada. Su brazo temblaba mientras acariciaba el cabello de su hija, y las 2 filas frescas de marcas de dientes resaltaban contra su piel pálida. Mami, por favor, vámonos. Vámonos de aquí, ¿a dónde podríamos ir? Interrumpió su madre suavemente, sonriendo con cansada amabilidad. Afuera es peor, querida. Aquí, al menos, sobrevivimos. Pero morirás. La voz de Karin se quebró. La mujer no respondió. Se quedó sin fuerzas y se desplomó en el suelo, respirando con dificultad. Karin se mordió el labio para contener el llanto. Se secó las lágrimas con la manga, pero no paraban. Finalmente, salió sigilosamente, agachándose junto a la pared de la choza. Sus diminutos hombros se estremecían con sollozos ahogados. Entonces, una sombra cayó sobre ella. Karin se congeló y miró hacia arriba. A través de las lágrimas, vio a un ninja de la hierba de pie frente a ella, silencioso y desconocido. Su primer instinto fue el miedo. Se tambaleó hacia atrás, temblando. Pero entonces oyó su voz. ¿Quieres irte de este lugar? Las palabras eran tranquilas. Ni amables ni crueles, simplemente firmes. Con tu madre, añadió. El corazón de Karin latía con fuerza. Claro que quería. Cada segundo de cada día, quería correr. Pero las advertencias de su madre resonaban en su cabeza.
Afuera es peor. Aún así, algo en este hombre se sentía diferente. La sensibilidad de su linaje se lo susurraba. No había malicia ni hambre en su chakra. ¿Podrías llevarnos lejos? Su voz era apenas un susurro. Rosie no respondió directamente. Se agachó ligeramente, con el rostro indescifrable. Si quieres escapar, dijo en voz baja, entonces sobrevive primero. Movió los dedos ligeramente. Una pequeña etiqueta de madera cayó a sus pies, grabada con extrañas marcas. Esta es solo una oportunidad, dijo. Escóndela. Manténla a salvo. Cuando llegue el momento, úsala. Antes de que Karin pudiera volver a hablar, el hombre ya se había ido, tragado por la noche. Durante un largo instante, se quedó mirando el lugar donde él había estado. Luego se arrastró hacia adelante, recogió la etiqueta de madera y la apretó con fuerza contra su pecho. Las lágrimas se habían detenido. Se acurrucó contra la pared, agarrando fuerte el amuleto y envolviéndolo con sus dedos temblorosos como si fuera la mano de su madre. En lo más profundo de nuestro ser, una pequeña llama empezó a parpadear, frágil, pero viva. Esperanza. Después de dejar atrás el sello del dios del trueno volador, Rosie continuó siguiendo al escuadrón de la Villa de la Hierba desde las sombras. Su ritmo era constante pero tenso, sus movimientos demasiado disciplinados para ser una patrulla común. Rosie los siguió por los tejados, lo suficientemente cerca como para escuchar su conversación en voz baja. Al poco tiempo, uno de los ninjas de hierba más jóvenes rompió el silencio con un siseo frustrado. Esto es ridículo. Es solo un fugitivo de nivel Chunin. ¿Por qué es tan difícil atraparlo? La orden es capturar, no matar, respondió un ninja mayor con calma. Los accidentes ocurren cuando te dicen que tengas cuidado. Capturar vivo, no matar, lo mismo en cada misión últimamente, se quejó otro. No solo nuestros desertores, sino también los renegados de otras aldeas. Ya ni siquiera podemos cobrar sus recompensas. Todo tiene que ser enviado al castillo Ozuki. Las quejas se extendieron entre ellos como chispas en la hierba seca. Basta, espetó su líder en voz baja. Su voz tenía un tono duro. Somos ninjas. Obedecemos órdenes. Eso es todo lo que necesitan saber. El grupo volvió a quedarse en silencio y sus pasos se desvanecieron en el ritmo constante de la noche. Desde las sombras de arriba, Rosie entrecerró los ojos. Capturar, no matar, esa sola distinción era reveladora. No estaban recopilando información. Los muertos no podían hablar, pero había formas mucho más sencillas de extraer secretos que llevar a todos los ninjas extraviados a una prisión fortaleza al otro lado del continente. No se trataba de un interrogatorio. Lo cual significaba que los propios prisioneros eran el objetivo. ¿Por qué? Pensó en las posibilidades. ¿Dinero? Poco probable. El coste de capturar y transportar ninjas vivos superaría cualquier subsidio del castillo Ozuki. Influencia política. Arriesgado. Secuestrar a renegados de otras naciones podría fácilmente provocar represalias. Luego estaba la tercera posibilidad. Los propios ninjas son el recurso. Los cuerpos ninja tenían valor. Chakras, linajes, técnicas prohibidas, incluso como material para jutsus o rituales de sacrificio. Para ciertas personas, un shinobi habilidoso valía más vivo que muerto. Su mente regresó a las palabras anteriores sobre la madre de Karin. ¿Cómo no la enviaron al castillo Ozuki? Las piezas comenzaron a alinearse. Gras Village no solo detenía a criminales, sino que también recogía bienes vivos. Después de un rato, el equipo regresó al barrio residencial. Las luces se atenuaron una a una a medida que los ninjas de la hierba se dispersaban, y su parloteo se desvaneció en la noche. Rosie los siguió discretamente un rato más, pero el rastro no reveló nada más. Cada patrulla que pasaba confirmaba lo mismo. La aldea de la hierba había movilizado varios escuadrones para estas operaciones de captura con vida. Satisfecho de haber llegado lo suficientemente lejos, Rosie finalmente alcanzó el pulso del sello del dios del trueno volador que había dejado atrás, y desapareció en un instante. Reapareció dentro de la posada, donde su clon seguía sentado con las piernas cruzadas, manteniendo la ilusión de su presencia. Al disiparla, confirmó que nada había cambiado durante su ausencia. En cuanto salió de la habitación, Anko lo recibió con voz baja y cortante. «Capitán, ¿qué encontró?» Kotetsu e Izumo aparecieron junto a ella, con ojos alerta. «Hay algunos descubrimientos», dijo Rosie con calma, «pero el verdadero propósito de la aldea de la hierba sigue sin estar claro». Miró hacia la ventana con cortinas, y su tono se ensombreció. «Lo que es seguro es esto. Últimamente han estado capturando a un gran número de ninjas renegados y desertores.
Y aún vivos. Anko frunció el ceño. Qué raro. Mucho, respondió Rosie. Lidiar con fugitivos es una cosa. Hacerlo tan a menudo, y negarse a matar a ninguno, no es normal. Algo está ocurriendo bajo la superficie. La tensión en la sala se intensificó. Izumo se removió, inquieto. ¿Crees que afectará a Konoha? La aldea de la hierba colinda con la Tierra del Fuego, dijo Rosie con seriedad. Sea lo que sea que estén planeando, está lo suficientemente cerca como para alcanzarnos. Dejó que ese pensamiento flotara en el aire un instante antes de exhalar suavemente. Descansaremos esta noche. Mañana veremos cómo responden a nuestra invitación. Nuestra misión sigue siendo la misma. Los exámenes Chunin son lo primero. Los demás asintieron en silencio. Mientras tanto, en las profundidades de Gras Village, muy por debajo de sus tranquilas calles, un consejo secreto se reunió dentro de una cámara subterránea. No se celebró en los salones públicos del gobierno cerca del centro del pueblo, sino en un lugar cuya existencia pocos sabían. Las linternas parpadeantes proyectaban sombras torcidas sobre las paredes. Jonin Ayami, quien había saludado al equipo de Rosie más temprano ese día, ahora estaba arrodillado en el otro extremo de la larga mesa de piedra, informando cada detalle de su encuentro con el enviado de Konoha. ¿Exámenes de selección Chunin conjuntos? Repitió uno de los ancianos, con el rostro arrugado despreciándose. Así que Konoha quiere volver a exhibir su fuerza, usando a nuestros genin como trampolines. Varios de los otros esbozaron sonrisas sombrías y cómplices. Ya habían visto esto antes, más de una vez. Los exámenes conjuntos de Konoha eran poco más que un espectáculo para nobles y daimyo, que mostraba los prodigios de la hoja mientras las aldeas más pequeñas quedaban reducidas a forraje en comparación. Para Gras Village, era una situación en la que todos perdían. Si enviaban a sus talentosos genin, se arriesgaban a llamar la atención de Konoha, de esas que terminaban con el reclutamiento de Roth. Si enviaban a los más débiles, serían humillados públicamente. De cualquier manera, no ganaron nada. Que se jacten ante sus señores, murmuró un anciano con amargura. Para nosotros, no hay gloria, solo riesgo. Otro anciano se inclinó hacia adelante, con voz grave pero cortante. Aún así, quizás podamos aprovecharnos de este enviado de Konoha antes de declinar. Después de todo, vinieron a nosotros. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa. Tal vez sean más útiles vivos que muertos. La luz de las velas parpadeó y, en esa cámara oscura, los susurros del verdadero propósito de Gras Village comenzaron a tomar forma. Otro anciano habló, con tono mesurado pero firme. Los verdaderos motivos de Konoha no importan. Lo que importa es que no podemos negarnos. Si declinamos su invitación sin una razón válida, solo atraeremos atención no deseada. En esta etapa, debemos evitar complicaciones innecesarias. Tsutakawa, el líder de la aldea de la hierba, sentado a la cabeza de la cámara, asintió lentamente. La tenue luz de la linterna parpadeaba en sus afilados rasgos. De acuerdo. Konoha se concentrará en sí misma mientras se preparan para los exámenes. Esa distracción, para nosotros, es una oportunidad. Volvió su mirada hacia Ayami. Mañana por la mañana, entregaremos nuestra respuesta oficial. La aldea de la hierba participará en los exámenes Chunin conjuntos. Sí, señor Tsutakawa. Ayami hizo una profunda reverencia, con un leve rastro de alivio en su voz. El anciano que había hablado primero se inclinó hacia adelante, con los ojos ardiendo de fervor. HMPH. Dejemos que Konoha se regodee en su arrogancia un poco más. Una vez que nuestro plan tenga éxito, esta aldea ya no se arrodillará ante nadie. Su voz resonó por la cámara subterránea, elevándose con cada palabra. Por fin tendremos el poder de cambiarlo todo, de liberar a esta tierra de su maldito destino de ser el campo de batalla del mundo. La mirada de Tsutakawa recorrió la mesa. Los rostros a su alrededor reflejaban determinación y una resolución fanática. La aldea de la hierba llevaba mucho tiempo dividida entre los partidarios de la guerra y los partidarios de la paz. Todos compartían el mismo sueño: escapar de su destino como estado tapón, pisoteado para siempre entre potencias superiores. Y ese sueño ahora se basaba en una sola cosa: la caja del paraíso. Una reliquia legendaria que se dice data de la era del sabio de los 6 caminos, sellada en las profundidades del castillo Ozuki. Un arma de un poder inimaginable que podría transformar el mundo. Pero desbloquearlo requirió un inmenso sacrificio, una vasta reserva de chakra e incontables vidas. En ese momento, pasos apresurados resonaron por el pasillo.
Un ninja de la hierba con uniforme oscuro irrumpió en la cámara, haciendo una profunda reverencia. Señor Tsutakawa, ancianos. Informe urgente. El escuadrón de persecución ha localizado a Kazuma, antiguo ninja guardián del daimyo del País del Fuego. Viaja con un niño. Uno de los ancianos entrecerró los ojos. Kazuma. Sería una excelente ofrenda. A un hombre con la confianza del daimyo no le falta chakra, y su experiencia como ninja guardián le dará resiliencia. La expresión de Tsutakawa permaneció indescifrable por un largo instante. Luego, dio su orden. Procedan según el plan. Aceleren todo. Debemos completar los preparativos iniciales antes de que comiencen los exámenes Chunin de Konoha. ¿Sí? La respuesta tronó al unísono, resonando en la cámara oscura como un juramento. A la mañana siguiente, Ayami visitó la casa de huéspedes de Konoha, su sonrisa tan tranquila como siempre. Señor Rossi dijo con una respetuosa reverencia, tras una cuidadosa discusión, nuestra aldea ha decidido aceptar la invitación de Konoha. La aldea de la hierba participará en los exámenes Chunin. Rossi devolvió el gesto con un cortés asentimiento, ocultando la leve señal de sospecha bajo su actitud tranquila. Konoha agradece la cooperación de la aldea de la hierba. Transmítale nuestra gratitud al señor Tsutakawa. Poco después, no mostró ningún indicio de emoción mientras conducía a su equipo fuera del pueblo. Pero cuando atravesaron las puertas, Rossi extendió silenciosamente sus sentidos, la marca del dios del trueno volador que había colocado en Karin todavía pulsaba débilmente, sin cambios. Bien. Todavía estaban vivos. El grupo avanzó velozmente por el terreno accidentado, cruzando ríos y estrechos pasos de montaña. De vez en cuando, Rossi se detenía, con el pretexto de explorar, para grabar un sello difuso en una piedra o un tronco de árbol. Una delgada marca de madera con sellos grabados. Cada uno fue colocado exactamente dentro de su rango de teletransportación, formando una cadena perfecta de rutas de escape que conducían de regreso a Konoha. Para cuando llegaron a la frontera de la Tierra del Fuego, Rossi se detuvo. El aire era más ligero allí, la tensión se disipaba como la niebla. Izumo. Kotetsu. Ambos hombres se enderezaron al instante. Ustedes dos regresarán a Konoha inmediatamente. Entreguen la respuesta escrita de la aldea de la hierba junto con un informe detallado de sus actividades anormales. Tomen la ruta más rápida e informen directamente a Lady Tsunade. Los dos intercambiaron una mirada. Entendido. Dentro de las fronteras del País del Fuego, su seguridad estaba casi asegurada y la red de puestos de avanzada de Konoha garantizaría una comunicación rápida. Entonces Rossi se volvió hacia Anko. Anko, quédate aquí por ahora. Te necesitaré para algo más tarde. Parpadeó. ¿Eh? ¿Qué planeas esta vez? No respondió de inmediato, Izumo y Kotetsu asintieron brevemente, confiando plenamente en él. Rossi se había ganado ese respeto. Su liderazgo en dos misiones cruciales había demostrado que no solo era capaz, sino también extraordinario. Los dos guardias de la puerta despegaron y desaparecieron por el camino forestal hacia Konoha. Cuando se fueron, Anko se cruzó de brazos y le dirigió una mirada curiosa. ¿Y entonces? ¿Cuál es la misión? La expresión de Rossi no cambió. Anoche encontré a dos supervivientes del clan Uzumaki en la aldea de la hierba. ¿Clan Uzumaki? Anko ladeó la cabeza, pensativa. Ah, esos expertos en sellado, solían ser aliados de Konoha, ¿verdad? Pero creía que los habían exterminado hace siglos. Rossi asintió levemente. Están vivas. Una madre y su hija. Planeo traerlas de vuelta a la aldea. ¿Eh? Anko parpadeó. ¿Traerlas de vuelta? Espera, ¿ambas son mujeres? Entrecerró los ojos juguetonamente. Rossi, tú no. Antes de que pudiera terminar, dos dedos le pellizcaron la mejilla y la estiraron firmemente hacia un lado. ¡Ay, ay, ay! Lo siento. Lo siento, capitán. Gritó, agitándose. Estaba bromeando. De verdad que estaba bromeando. Al soltarla, el rostro de Rossi volvió a su calma habitual. Son víctimas, no objetivos. Pero ambos poseen un valor único, especialmente la hija. Dejarlos aquí sería un desperdicio, y una sentencia de muerte. Anko se frotó la mejilla, sonriendo a medias a su pesar. Está bien, tú ganas. ¿Cuál es mi parte en este rescate? Esperen aquí, dijo Rossi. Oculten la vista y preparen una emboscada. Los traeré en 2 días, dependiendo de cómo se desarrollen las cosas. La mirada de Anko se agudizó. Entendido. Con un movimiento de su abrigo, desapareció en el denso bosque y su chakra desapareció rápidamente de la vista.
Cuando el silencio volvió a instalarse, Rosie cerró los ojos. Todavía podía sentir el débil pulso de la marca del dios del trueno volador. Espera un poco más, murmuró. Al instante siguiente, su figura desapareció en el viento. Los enviados de Konoha partieron al amanecer. Unos cuantos shinobi de la aldea de la hierba los seguían a distancia, como dictaba el protocolo. Lo suficientemente lejos para observar, lo suficientemente cerca para tranquilizarse. Solo cuando las figuras de Rosie y su equipo desaparecieron tras las ondulantes llanuras, los escoltas finalmente regresaron. Todos en hierba sabían qué clase de hombre acababan de derrotar. Rosie era un Jonin de Konoha, uno de esos que las naciones más pequeñas consideraban en privado una raza completamente distinta. Los Jonin de hoja se formaban en la competencia, se perfeccionaban con innumerables misiones y clanes de élite. Eran el estándar con el que se medían los demás. Así que los shinobi de la hierba, cautelosos pero respetuosos, solo los habían seguido el tiempo suficiente para aparentar diligencia. Seguirlo más los llevaría al riesgo de ser descubiertos, y ninguno de ellos se atrevía a hacerlo. Una vez que la noticia de la partida de Konoha llegó a los altos mandos, la aldea de la hierba esperó con cautela medio día más. Solo tras confirmar que el aire estaba libre de señales de chakra foráneas, comenzó la verdadera operación. Se dieron órdenes en secreto y los escuadrones comenzaron a movilizarse. Equipos de shinobi recorrían las calles en oleadas, rápidos, eficientes y sin vacilar. Para cuando el sol comenzaba a ponerse, la aldea de la hierba estaba expulsando gente al desierto, todos con el mismo propósito. Desde una casa tranquila y desgastada en las afueras, dos figuras observaban los movimientos a través de una ventana estrecha. La piel de Uzumaki Rina era tan pálida que casi se confundía con la luz de la luna. Se apoyaba débilmente contra el marco, respirando con dificultad. Aunque intentaba mantener la voz serena, sus ojos reflejaban un vacío creciente. Ella sabía lo que significaba un despliegue tan masivo. Pronto habría más bajas. Más sangre. Más cuerpos destrozados arrastrados por las puertas. Y ella estaría obligada a sanarlos. De nuevo. El solo pensamiento le provocó un escalofrío. Su mirada se posó en la esquina de la habitación, donde una pequeña niña pelirroja estaba sentada acurrucada, abrazando sus rodillas. Los delgados hombros de Karin temblaban, pero no emitió ningún sonido. Si no puedo soportar esta vez, ¿qué pasará con ella? Rina cerró los ojos, con el corazón encogido. Ya sabía la respuesta. Si moría, Karin ocuparía su lugar. La medicina de la aldea de la hierba. Escapar. La voz suplicante de su hija aún resonaba débilmente en su memoria. Suave, desesperada, llena de una esperanza imposible, pero escapar era un suicidio. La aldea estaba rodeada por sus propios ninjas. Nadie logró escapar jamás. Al menos, quedarse significaba comida, refugio y una frágil compasión. Los guardias nunca los golpeaban. Solo los usaban. Si lograba sobrevivir un poco más, solo un poco más, Karin podría fortalecerse, podría despertar su potencial como niña, podría, algún día, escapar de esta pesadilla. Todavía no puedo rendirme todavía. Rina apretó los puños, reprimiendo la creciente desesperación. Su frágil cuerpo temblaba al acercarse a Karin y arrodillarse a su lado, abrazándola. Tranquila, Karin, susurró. No pasará nada. Mamá está aquí. Mamá te protegerá. Karin hundió la cara en el pecho de su madre, murmurando algo demasiado bajo para oírlo. En su pequeña mano, aún aferraba la pequeña etiqueta de madera, la que le había dejado aquel extraño ninja de la hierba, de mirada tranquila y voz que parecía no mentir. Si quieres irte, entonces sobrevive. Esta es solo una oportunidad. Escóndela bien, y sobrevive. Las palabras se repitieron en su cabeza, nítidas como si las hubiera pronunciado momentos atrás. Lentamente, Karin se soltó del abrazo de su madre y se acercó sigilosamente a la ventana. Asomándose por las rendijas, vio a los ninjas de la hierba moviéndose en formación, rozando las paredes con sus chalecos antibalas. Sus sentidos, ya agudos para su edad, se activaron instintivamente, buscando. Ni rastro del chakra de ese hombre. Ninguna presencia familiar. Solo el chakra rancio y opresivo de la aldea. Se le encogió el corazón por un instante. Quizás realmente había sido un sueño, fruto del anhelo y el cansancio. Entonces sus dedos rozaron el amuleto de madera en su palma. Su textura era sólida. Real. No era un sueño. Existía la esperanza. Débil, frágil, pero real.
Solo tenía que esperar mucho más allá de las afueras, encaramado en una rama muy por encima de las copas de los árboles. Roshi observaba en silencio cómo otro escuadrón de shinobi de la hierba se perdía en la distancia. El viento le alborotaba el pelo, pero su mirada permanecía inmóvil. 5 equipos. Todos en una hora. Ahora iban más rápido, demasiado rápido. La aldea de la hierba se apresuraba a completar algo y no querían testigos. Hora de moverse. Con un destello de chakra, activó la marca del dios del trueno volador que había dejado dentro de la posada de la aldea de la hierba. En un abrir y cerrar de ojos, el bosque desapareció a su alrededor. Reapareció en las profundidades de Gras Village. El lugar se sentía vacío. Las calles que antes estaban vigiladas estaban casi vacías. Las patrullas eran más escasas y sus movimientos mecánicos. Los que se quedaron solo guardaban las apariencias. Perfecto. Roshi formó un sello rápido, su chakra se retorció en otra capa de disfraz. Sus rasgos se desdibujaron, remodelándose en el rostro simple y olvidable de un ninja de la hierba de mediana edad. Se movió por callejones estrechos, volviendo sobre sus pasos anteriores, hacia el salón del consejo donde una vez había conocido a Ayami. Esta vez, el edificio no estaba vacío. Desde las sombras detrás de un pilar, Roshi vio 2 figuras en la entrada, hablando en tono bajo y urgente. Uno de ellos era Ayami, el mismo Jonin cortés que había saludado a la delegación de Konoha días atrás. El otro era un hombre mayor, delgado y de mirada penetrante, vestido con la túnica oscura de un anciano. Su conversación era en voz baja, pero Roshi podía distinguir fragmentos entre las pausas. Se inclinó más cerca y todos sus sentidos se agudizaron. Hay que acelerar el avance de las reservas. No podemos perder el tiempo, ordenó el anciano con frialdad, mientras su voz resonaba en el oscuro pasillo. Sí, anciano. Ya hemos enviado más escuadrones de captura, pero, Ayami dudó. Traerlos con vida lleva mucho más tiempo que matarlos. El tiempo y la mano de obra, eso no es excusa. Espetó el anciano, interrumpiéndolo. Su frágil cuerpo temblaba de furia, pero su voz era tan aguda que perforaba la piedra. Por el futuro de esta aldea, esta misión debe completarse. Cueste lo que cueste. Ayami hizo una profunda reverencia, con gotas de sudor en la frente. Entendido, anciano. Tras una breve pausa, añadió. Sin embargo, en cuanto a la mujer que estamos utilizando, su condición se ha deteriorado significativamente. El anciano frunció el ceño. ¿Qué? Las misiones recientes han aumentado las bajas. Su consumo de chakra es demasiado alto. Su tasa de recuperación no puede seguir el ritmo. Idiota. El bastón del anciano golpeó el suelo con un fuerte crujido. Estamos a punto de capturar a un objetivo poderoso. Este no es el momento para que esa mujer se desplome. Su expresión se retorció de irritación. De nuevas órdenes. Los heridos comunes tienen prohibido usar su tratamiento a partir de ahora. Sí, anciano. Proporciónale la mejor comida, las mejores hierbas, lo que necesite. Debe recuperarse rápidamente. No podemos permitir que su calidad disminuya ahora, ¿me entiendes? Ayami volvió a bajar la cabeza. Sí, anciano. Haré los arreglos de inmediato. Y otra cosa, continuó el anciano, con un tono ligeramente más suave. La niña. Comienza su entrenamiento shinobi básico de inmediato. Aún podría ser útil si se la cultiva adecuadamente. No dejes que crezca tan débil como su madre. Sí, anciano. Los 2 hombres se giraron y caminaron hacia el interior del edificio, sus voces se desvanecieron en los pasillos resonantes hasta que solo quedó el silencio. Desde las sombras detrás de un pilar cercano, Roshi observó sus figuras alejarse, con expresión ilegible. Así que, se les acaba el tiempo. Y siguen usando a los Uzumaki como conductos de chakra vivientes. No se movió para seguirlo. Adentrarse más solo lo expondría a quedar expuesto, y necesitaba atacar en el momento justo. Aún no. No hasta que lo supo todo. Mientras tanto, lejos de la aldea, en la frontera azotada por la tormenta entre la tierra de la hierba y la tierra del fuego, una batalla feroz había llegado a sus últimos y entrecortados alientos. El aire estaba cargado de polvo y olor a tierra quemada. Kazuma, antaño un orgulloso ninja guardián del Daimi del fuego, ahora se agachaba, con el cuerpo sangrando por una docena de heridas. Cada respiración le retumbaba en el pecho mientras protegía al tembloroso chico que tenía detrás. Sora, quédate atrás, dijo con voz áspera. Llevaban días huyendo. La recompensa del Daimi era tan alta que lo convertía en el objetivo de todos. Cazarrecompensas, ninjas renegados e incluso los propios shinobi de Gras.
Una vez soñó con una revolución, con acabar con la corrupción de Konoha y construir un nuevo mundo para los desposeídos. Pero ahora, solo le quedaba su hijo y la brasa del poder sellada en su interior. Si logro llevarnos al oeste, a los territorios rebeldes cerca de la tierra, podremos reconstruir. Entrenar. Esperar el momento oportuno. Pero el destino ya había cerrado sus fauces a su alrededor. Ríndete, traidor Kazuma. Una voz fría resonó en el campo de batalla. Desde el otro lado del claro, Tsutakawa, el líder de la aldea de la hierba, estaba flanqueado por varios escuadrones de élite. Su presencia irradiaba autoridad y codicia. Tus crímenes serán juzgados por la aldea de la hierba, dijo Tsutakawa con una sonrisa escalofriante. Serás encerrado en el castillo Ozuki, donde perteneces. Kazuma rió con amargura, escupiendo sangre al suelo agrietado. ¿Castillo Ozuki? ¿Crees que no sé qué les pasa a quienes acaban allí? Sentía que sus fuerzas se desvanecían y que su visión se nublaba. Aún así, apretó la espada con más fuerza. Si muero, se llevarán a Sora. Y una vez que Konoha descubra la verdad sobre él, el pensamiento le heló la sangre. Se giró ligeramente y miró a su hijo, su última esperanza, su última ama. No había retirada. Ya no. Perdóname, Sora. Su mano salió disparada, presionando contra el abdomen del chico en una desesperada formación de sello. Una onda expansiva de luz carmesí explotó hacia afuera. ¿Qué? Tsutakawa se tambaleó hacia atrás, poniéndose en guardia instintivamente. El aire se llenó de chakra maligno, denso, ardiente, vivo. Del pequeño cuerpo de Sora, brotó un torrente de chakra rojo, arremolinándose a su alrededor como una tormenta viviente. Sus pupilas se abrieron y su grito desgarró la noche. Por un momento, todos se quedaron paralizados. Entonces la sorpresa de Tsutakawa se convirtió en asombro, y luego en éxtasis desenfrenado. ¡Qué poder!, susurró. Tan puro. Tan vasto. Sus labios se torcieron en una sonrisa enloquecida. Ja, 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 ja. Su risa resonó por todo el campo de batalla. ¿Sí? Ya está. Esta es la energía que estábamos esperando. El poder de la nave de una bestia con cola. La llave perfecta para abrir la caja del paraíso. Con este chico, la aldea de la hierba podría completar el ritual. Podrían superar a las 5 grandes naciones, aplastar a Konoha y ascender al poder del mundo shinobi. Era el destino. El mismísimo sabio de los 6 caminos debe estar sonriéndonos. La risa de Tsutakawa se volvió salvaje. Este niño, este regalo, es la prueba de que nuestro momento ha llegado. Levantó la mano. Captura al niño. Mata al padre. Siguió un único y rápido movimiento, demasiado rápido para que Kazuma pudiera defenderse. Una lanza de chakra le atravesó el pecho. Padre. La voz de Sora se quebró por el dolor y el horror. El chakra rojo a su alrededor se encendió, pulsando de rabia. El suelo tembló. Esto fue solo el principio. Kotetsu e Izumo llegaron a Konoha antes del amanecer, cansados pero rápidos. En cuestión de una hora, su informe estaba en el escritorio de Tsunade. El contenido le hizo palpitar las sienes. ¿Kusagakure también? Murmuró, frotándose la frente. ¿Qué lío planean esta vez, viejo? Frente a ella, Hiruzen exhaló una larga bocanada de humo de pipa. El tenue resplandor de las brasas se reflejó en su rostro arrugado mientras daba una orden silenciosa. Invoca a Danzo. Un ambú emergió silenciosamente de la esquina, hizo una reverencia y desapareció. Tsunade entrecerró los ojos levemente. El solo nombre le devolvió la irritación que llevaba meses cargando. Después de todo, no había pasado mucho tiempo desde que se enfrentó al tercero sobre el contacto secreto de Danzo con Itachi, algo que incluso había provocado críticas abiertas de Koharu Mura, quienes rara vez se oponían a las decisiones de Hiruzen. En ese momento, Fugaku ya había comenzado a cooperar con el liderazgo de Konoha. No había necesidad de que Danzo interfiriera. El resultado había sido claro. La autoridad de Roth se vio restringida temporalmente y gran parte de su jurisdicción fue absorbida por el Anbu bajo el mando directo del Hokage. Aún así, Danzo era un hombre que siempre encontraba una forma de volver a ser relevante. Momentos después, se acercaron pasos lentos y pausados. La puerta de la oficina se abrió con un crujido. Danzo entró con su habitual paso mesurado, apoyándose ligeramente en su bastón. Su único ojo visible recorrió la sala, deteniéndose brevemente al ver a Tsunade. Hiruzen, empezó, pero se detuvo. Su presencia cambió el tono por completo. El tercer Hokage deslizó un delgado informe sobre el escritorio hacia él. Lee esto primero. La expresión de Danzo no vaciló. Tomó el documento, lo examinó rápidamente, y luego otra vez, más lento.
Su mirada se agudizó ligeramente antes de dejarlo. Root interceptó algo similar hace tiempo, dijo Danz con calma. Rumores de que Kusagakure posee una herramienta ninja, supuestamente de la era del sabio de los 6 caminos. El tono de Tsunade se volvió frío. ¿Y por qué no se informó de esto a la oficina del Hokage? Su mirada era lo suficientemente aguda como para hacer vacilar a la mayoría de los hombres. Kusa colinda con la Tierra del Fuego. Cualquier movimiento inusual allí nos preocupa. Pero Danz permaneció impasible, su voz tan suave y entrecortada como siempre. No era más que una leyenda sin verificar. Si hubiera tenido algún valor real, Kusagakure no seguiría arrastrándose entre las grandes naciones, luchando por sobrevivir. Hizo una pausa y su único ojo se dirigió hacia ella. Y en cuanto a la estructura de informes, Hiruzen y yo tenemos nuestras responsabilidades divididas desde hace mucho tiempo. Aún no eres Hokage, Tsunade. El sonido de los nudillos de Tsunade apretándose resonó en el silencio. Su chakra se agitó levemente, agrietando la madera bajo sus dedos antes de exhalar y obligarse a relajarse. Entonces dime, Danz dijo en voz baja. ¿Qué clase de herramienta ninja es? Danz finalmente se volvió hacia Hiruzen. Se llama la Caja del Paraíso. Una reliquia que, según dicen, concede el deseo de quien la abra. Claro, es solo un rumor. Hiruzen cerró los ojos y el humo de su pipa se elevó perezosamente hacia el techo. Cuando por fin habló, su tono era pensativo, casi cansado. ¿Root todavía tiene operativos en Kusagakure? No respondió Danz al instante. El personal es limitado. Root debería centrarse en las amenazas críticas, no en seguir los viejos cuentos de hadas. En realidad, una vez había colocado agentes allí, pero después de considerar que la caja era un mito inútil, los retiró. Hiruzen asintió levemente, pero las arrugas de su rostro se acentuaron. No había sido el momento adecuado. Los próximos exámenes Chunin no eran solo un asunto interno. Eran un teatro político, una muestra de la renovada fuerza de Konoha. Tanto Tsunagakure como Kumogakure habían confirmado su participación. Las condiciones del Raikage eran duras, pero manejables. Los ojos del mundo pronto estarían puestos en Konoha. Iniciar una disputa con Kusagakure ahora, por algo tan vago como movimientos sospechosos, solo los haría parecer inestables. Las acciones de Kusagakure cazar ninjas desaparecidos, podrían considerarse una acción policial local. Konoha no tenía motivos para intervenir. Y si se extralimitaban, corrían el riesgo de empujar a naciones neutrales más pequeñas a los brazos de las otras grandes aldeas, borrando las mismas zonas de amortiguación que mantenían seguras las fronteras de Konoha. El tercer Hokage dejó su pipa a un lado. Despliega raíz. El único ojo de Danz brilló, no necesito más instrucciones. Lo entendió perfectamente. Interrúmpelo silenciosamente. Si las operaciones de Kusagakure fueran legítimas, Root simplemente ayudaría. Si no, Root se aseguraría de que esas operaciones nunca tuvieran éxito como Danz eligió interpretar interrumpir. Fue algo que ni siquiera Hiruzen se molestó en aclarar. Tras la marcha de Danzo, Tsunade frunció aún más el ceño. El aire parecía más pesado. ¿Vas a dejar que se mueva otra vez? Preguntó rotundamente. No hay otra opción, dijo Hiruzen. Los Anbu ya están al límite de sus fuerzas. Y, para bien o para mal, Danz entiende Kusagakure mejor que nadie. Dio otra bocanada lenta y el humo se enroscó como niebla entre ellos. Tsunade dijo en voz baja, concéntrate en los exámenes Chunin por ahora. Rossi sigue en el campo y su informe pronto nos dará el panorama completo. Sus ojos se encontraron con los de él, buscando en su expresión serena algo, cualquier cosa, que sugiriera inquietud. Pero no había nada. Solo esa calma firme y exasperante que siempre poseía. Entonces Hiruzen miró más allá de ella, hacia la ventana, donde el sol de la mañana golpeaba los rostros en la roca Hokage. Cuando te sientes en esta silla, dijo en voz baja, entenderás algo, Tsunade. Su voz llevaba el peso de décadas. De guerras libradas, de decisiones que no tenían respuestas claras. No hay aldea sin sus sombras. Si no puedes aceptar esa oscuridad, cuando llegue el momento, despide a Root. Él se volvió hacia ella con un tono uniforme. Pero recuerda, esas mismas acciones aún deberán realizarse. Alguien siempre debe asumir la carga. Hizo una pausa. Si nadie más puede, entonces, deja que Kakashi se encargue por el momento. La oficina quedó en silencio. Solo se oía el tenue silbido de la pipa, serpenteando entre dos generaciones de Hokage, una desapareciendo, otra en ascenso, ambas encadenadas, a su manera, a la aldea que se negaban a abandonar. El sol poniente bañó a Kusagakure con un resplandor naranja oscuro.
Dentro de una casa de madera desgastada a las afueras, Uzumaki Rina estaba sentada junto a la ventana, observando cómo regresaban los shinobi de Kusa, uno tras otro. Muchos estaban heridos cojeando, ensangrentados, exhaustos, pero, curiosamente, nadie llamó a su puerta. No era natural. Aún más extraño, la comida entregada desde ayer había sido inusualmente rica. Arroz fresco, pescado salado y raras hierbas medicinales que no había visto en meses. Esto no fue un consuelo. Fue una advertencia. La inquietud de Rina le carcomía el pecho. Había sido una herramienta médica el tiempo suficiente para comprender que, cuando la jaula de repente se siente más cómoda, es solo porque quieren mantener al ave con vida un poco más. Todavía estaba perdida en sus pensamientos cuando un jadeo agudo y sobresaltado escapó de los labios de su hija. Rina se giró y luego se congeló. Un hombre permanecía en silencio en medio de la habitación. Llevaba un protector de frente de Kusagakure, su expresión era ilegible. Había aparecido sin hacer ruido, como si hubiera salido de las sombras. Se le aceleró el pulso. ¿Cuándo entró? ¿Por qué no llamó? No estaba herido. Tampoco era un mensajero. Su postura era demasiado tranquila. Entonces, ¿por qué está aquí? Ella no se dio cuenta de la expresión de Karin. Como los ojos carmesí de la niña, abiertos por la tensión, no reflejaban miedo, sino algo más cercano al reconocimiento. ¿Podrías salir un momento?, preguntó Rina con voz temblorosa. Estaré lista enseguida. El hombre ladeó ligeramente la cabeza. ¿Estás listo? ¿Sí? Dijo rápidamente, sin entenderlo. Puedo irme cuando quiera. Por favor, no. Entonces se dio cuenta. Él no la estaba mirando. Su mirada estaba fija en la pequeña chica pelirroja detrás de ella. ¿Quién eres? Rina se abalanzó sobre Karin, protegiéndola. Karin es solo una niña. Ni siquiera controla bien su chakra. Por favor, no te resistas, dijo el hombre con calma, interrumpiéndola. Solo empeorará las cosas. Antes de que Rina pudiera gritar, todo se oscureció. Su cuerpo se desplomó en silencio al suelo. «¡Mamá!», exclamó Karin, paralizada por el horror, hasta que los ojos del hombre se encontraron con los de ella. Eran firmes. Fríos. Pero no crueles. Sin hostilidad. Sin malicia. Algo en lo profundo de ella, la extraña intuición que portaba su linaje, le decía que permaneciera en silencio. Rosie observó su reacción y luego habló en voz baja. Es una pérdida de tiempo intentar convencerla. Mantenerla consciente solo nos retrasaría. Se agachó y levantó sin esfuerzo el cuerpo inconsciente de Rina con un brazo. Luego extendió la mano libre hacia Karin. Ven. Por un instante, dudó. Luego, reuniendo valor, extendió la mano y agarró su dedo con fuerza. El mundo se hizo añicos. Los colores se retorcieron, el espacio se dobló y el aire mismo pareció desgarrarse. Karin jadeó, su cuerpo ingrávido mientras las paredes familiares de su hogar se disolvían en la oscuridad. Cuando el mundo se reformó, se encontraron en medio de un bosque oscuro, el aire era frío y húmedo. Antes de que pudiera recuperar el aliento, el giro regresó. Su estómago se revolvió, su visión se volvió borrosa y todo se deformó otra vez. El uso repetido del dios del trueno volador llevó incluso el control del chakra de Rosie a sus límites, pero para Karin, la experiencia fue insoportable. Para cuando se detuvieron, la niña cayó de rodillas y vomitó violentamente. Su rostro estaba blanco como el papel, sus pequeñas manos temblaban. Rosie permaneció de pie sobre ella, imperturbable. Si no lo soportas, puedo dejarte inconsciente, dijo con serenidad. Será más fácil. Karin levantó los ojos llenos de lágrimas, respirando con dificultad, y luego negó con la cabeza con terquedad. No, puedo hacerlo. Su voz era apenas audible, un frágil susurro perdido en el viento. Satisfecho, Rosie asintió levemente. Estaban lo suficientemente lejos de Kusagakure como para detenerse brevemente. Dejó a Rina suavemente debajo de un árbol cercano, comprobando su respiración antes de quitar el marcador de teletransportación que había colocado anteriormente. Había decidido actuar esta noche tras confirmar que varios shinobi de alto rango de Kusa habían resultado gravemente heridos en combate. Por lo que había oído antes, Rina se habría visto obligada a curarlos pronto, agotada hasta morir. No hubo tiempo para esperar. Karin, ya más tranquila, gateó hasta el lado de su madre y le apretó la mano con fuerza. ¿Dónde estamos?, preguntó en voz baja. Fuera de Kusagakure, respondió Rosie. Ella lo miró con los ojos aún húmedos. ¿Quién eres? Un ninja, dijo simplemente. Frunció los labios y luego hizo la pregunta más importante. ¿A dónde vamos ahora? Konoha. Karin parpadeó. Konoha.
Antes de que pudiera hablar de nuevo, su visión se oscureció. Se desplomó hacia adelante sobre el regazo de su madre, inconsciente. Su último pensamiento vago antes de que todo se desvaneciera fue uno de leve indignación. Dije que podía aguantar, ¿por qué noquearme de todos modos? Rosie la miró inerte, con expresión indescifrable. No tenía tiempo para esperar a que se recuperara. El bosque ya no estaba en silencio. Los ninjas de Kusagakure ya habían notado su desaparición. Reaccionaron más rápido de lo esperado. Se agachó, con un brazo alrededor de Rina y con el otro levantando a Karin con facilidad. Un pulso de chakra, un destello de luz, y los tres desaparecieron en el aire. Momentos después, varios shinobi de Kusa aterrizaron en el claro vacío. Aquí hay chakra residual. Siseó uno. Pero no hay cuerpos. Registrar el perímetro, ordenó otro con gravedad. Quien hizo esto no está lejos. Se dispersaron entre los árboles, sin darse cuenta de que sus presas ya habían cruzado naciones, se habían ido en un solo instante, dejando atrás solo el leve aroma del viento. Yohairo Ascencio 1631. Izuku 1836. Luis Alfonso Madrigal Aguilar. Lalo Gámez 995. Alejandro Flores Iz 9p. Lautarín. Foxzolgame 2481. Guaradé 163. Tailan Koto Sanabria 9151. Gozo 1Z. Julián Vega Gid. Osvaldo Escandon Baez 94. Shiraori 6006. Nick Kyubi 506. Derekinaki Catalán 2, E425. Lan Lezana 2 Lezana Z8B. Zrisk C 6761. José Águila Águila 2673. Sadermo. Julio César Andujo Cuevas 38. Geogani Sánchez 3968. Gaby González W9Q. Max Nicolás El Proxt 6785. Jesús David Ardila Martínez. Juan José Moya 8452. MR NID 9471. Davi 29080. Asiroplais 7338. Agni DXD. Fabián Vera KB2OI. Elx 4605. Exoe 78. Jason Cruz 3716. Montes Díaz Rodrigo Manuel Gun 60. José 88, T7V. Alex, Van, Astrea 2959. Gastón Aguilar. Karen Cor 568. Lucifer Gol. Mundo FNAF 6704. Aseroy 7JF. Tristan Locheo 4772. Fabián Vera KB2OI. Kiz 6403.